1 de mayo de 2015, Ciudad de México. Mientras millones de mexicanos aún recordaban a la India María como aquella mujer humilde de las trenzas, las faldas de colores, los guaraches desgastados y el burrito andando por senderos polvorientos, María Elena Velasco fallecía lejos del bullicio, lejos de las cámaras, lejos de esas risas que durante más de 40 años inundaron cines, televisores y hogares completos. El comunicado mencionó cáncer de estómago, la familia solicitó discreción, el país lloró a una comediante. Pero detrás de esa muerte silenciosa comenzó otra historia. Una historia mucho más incómoda, mucho más sombría, mucho más complicada de narrar. Porque esta no es la historia de una mujer pobre que hizo reír a México. Esta es la historia de una mujer que transformó la pobreza en personaje, el sufrimiento indígena en negocio y la inocencia en una marca que pudo valer cientos de millones de pesos. No era una campesina vulnerable, no era una mujer extraviada en el mundo. Era actriz, guionista, productora, directora, dueña de decisiones, dueña de películas, dueña de una imagen que el público consideró auténtica durante décadas. Si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo y no perderte más contenido como este. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, cómo una joven nacida en Puebla, hija de un mecánico ferroviario, terminó construyendo el personaje indígena más famoso del cine mexicano, sin provenir realmente de ese mundo que representaba. Segundo, cómo detrás de la supuesta pobreza de la India María surgieron, según estimaciones difundidas, empresas, derechos cinematográficos, propiedades y una fortuna que algunos sitúan entre 200 y 350 millones de pesos. Tercero, las versiones más dolorosas sobre Raúl Velasco, Mirna Velasco, Denise Guerrero y esas hijas que, según testimonios públicos, habrían sido excluidas de la historia oficial. Y cuarto, la parte que la risa nunca pudo ocultar, el modo en que una figura amada terminó convertida en símbolo de un debate brutal sobre racismo, abandono, dinero y sangre. Te voy a avisar cuando llegue cada grieta, pero guarda esta frase desde ahora. La pobreza era el disfraz y detrás del disfraz había un imperio que no quería que nadie mirara demasiado. Todo comenzó en Puebla en 1940, no en una sierra perdida, no en una comunidad indígena aislada del mundo, no en una choza de tierra como las que después aparecerían en sus películas. María Elena Velasco Fragoso nació en una familia trabajadora, sí, pero no en la miseria ancestral que su personaje vendería durante décadas, como si fuera una verdad propia. Su padre se llamaba Tomás Velasco. Era un mecánico ferroviario de origen español, un hombre de grasa en las manos, ruido de máquinas, horarios duros y cansancio acumulado en la espalda. Su madre, María Elena Fragoso, era mexicana, una mujer de hogar, de esas que sostenían la vida familiar sin aparecer nunca en los créditos de nada. En esa casa crecieron también Gloria, Tomás y Susana, una familia común, una familia de esfuerzo, pero no una familia indígena mazahua. No una familia nacida del mismo mundo que después sería convertido en burla, ternura y taquilla. Guarda este detalle porque aquí empieza la grieta. Cuando su padre murió, la familia se trasladó a Ciudad de México. Imagínalo, la capital en los años 50, con tranvías, humo, teatros llenos de hombres fumando, marquesinas encendidas, camerinos estrechos, mujeres esperando una oportunidad y empresarios mirando cada cuerpo como si fuera mercancía. María Elena llegó joven observando todo, aprendiendo rápido, entendiendo algo que muchas tardaban años en comprender. En el espectáculo la inocencia no basta, la belleza dura poco, el hambre enseña, pero la inteligencia, si sabes esconderla, puede volverse un arma. Empezó desde abajo, más abajo de lo que muchos imaginan cuando ven una estrella convertida en leyenda. Trabajó como segunda tiple en teatros populares como el Tívoli y el Blanquita, luces calientes, vestuarios prestados, aplausos baratos, miradas incómodas. Esa era la escuela real. No había glamour, había resistencia, había cálculo. Había una joven entendiendo que para subir en ese mundo no bastaba con bailar, sonreír y esperar. Y entonces aparece la primera contradicción brutal. Mientras México terminaría creyendo que la India María era una mujer torpe, ignorante, incapaz de entender el mundo moderno, María Elena Velasco estaba formándose con maestros de verdad. Estudió actuación con Dimitrio Sarras y Carlos Ancira. Aprendió dirección con Ludwig Margules. Se acercó a la escritura con Xavier Robles y Raúl Figueroa. No era una improvisada, no era una ingenua, no era la mujer perdida que años después fingiría ser con una trenza, una falda humilde y una voz deformada para hacer reír. Era una actriz entrenada,
Piensa en eso un momento. La mujer que hizo fortuna interpretando a alguien que parecía no entender nada, entendía demasiado. Entendía el escenario, entendía el ritmo, entendía el poder de una máscara y sobre todo entendía que México estaba dispuesto a reírse de una mujer indígena siempre y cuando esa mujer no fuera demasiado real. A principios de los años 60 en el Teatro Blanquita, conoció a Vladimir Lipkis Chazán, mejor conocido como Julián de Meriche, actor, coreógrafo, director, hombre de mundo, hombre de industria. No era solo un romance, era una alianza. Él conocía los mecanismos del espectáculo. Ella tenía ambición, disciplina y una capacidad inquietante para transformarse. Juntos observaron el mercado, vieron lo que funcionaba, vieron dónde estaba el dinero y encontraron un hueco enorme. La pobreza podía dar risa, la marginación podía vender boletos, el dolor ajeno podía convertirse en personaje. Primero fue Elena María, después vino algo más definido, más vendible, más poderoso. Con la ayuda de nombres como Ricardo Luna y Fernando Cortés, esa figura fue tomando cuerpo hasta explotar en 1968 con El Bastardo. Ahí empezó la transformación. María Elena Velasco dejó de ser solo una actriz buscando espacio y comenzó a convertirse en dueña de una criatura que México no podía dejar de mirar. La India María caminaba como víctima, hablaba como niña, sufría como pobre y vencía como símbolo. El público creyó verla defender a los humildes, pero detrás del telón los boletos se contaban, los contratos crecían y la máscara se volvía negocio. Luego llegaron los hijos oficiales, Iván, Goretti y Beth. La familia visible, la familia protegida, la familia que algún día heredaría el control de aquel universo de películas, derechos y silencio. Desde afuera parecía todo perfecto, una artista querida, un personaje amado, una casa en orden, pero la pobreza era el disfraz. Y cuando un disfraz empieza a producir dinero, la verdad se convierte en amenaza. Y entonces, cuando el personaje ya estaba funcionando, cuando las salas se llenaban, cuando la gente repetía sus frases y México empezaba a creer que aquella mujer de trenzas era casi una santa popular, apareció el hombre que podía abrir o cerrar todas las puertas. Raúl Velasco no era un presentador cualquiera. No era solo el señor elegante que aparecía los domingos frente a las cámaras. En los años 70 y 80, Raúl Velasco era una especie de aduana del éxito. Si pasabas por siempre en domingo existías. Si él sonreía, el país te miraba. Si él te ignoraba, podías desaparecer aunque tuvieras talento, voz, belleza o películas esperando público. Así funcionaba la televisión mexicana. Un solo escenario, un solo hombre, un solo dedo capaz de señalar quién subía y quién se quedaba abajo. Para María Elena Velasco eso importaba demasiado, porque la India María ya no era solo un personaje, era una máquina de boletos, de giras, de contratos, de películas populares que necesitaban promoción, pantalla, repetición, presencia nacional. Y en ese México donde la televisión entraba cada domingo a millones de casas, Raúl Velasco no era un contacto, era una llave. Guarda este detalle porque aquí la risa empieza a mancharse. Según versiones difundidas durante años en la prensa de espectáculos y en testimonios televisivos posteriores, entre María Elena Velasco y Raúl Velasco habría existido algo más que una relación profesional, algo que se movía en los pasillos de Televisa, en camerinos cerrados, en viajes, en llamadas que nadie registraba, en silencios comprados por el miedo a perderlo todo. Nadie lo dijo entonces con todas sus letras. Nadie podía, porque en aquella época una comediante casada, madre, imagen de humildad y tradición, no podía quedar envuelta en un escándalo con uno de los hombres más poderosos de la televisión. Piensa en eso un momento. La India María vendía inocencia, vendía nobleza, vendía una especie de pureza popular, como si su personaje viniera de un México limpio, honrado, golpeado por los ricos, pero protegido por la bondad. ¿Qué pasaba si el público descubría que detrás de esa máscara había una mujer moviéndose entre alianzas de poder, pactos de silencio y una vida privada mucho más complicada de lo que la pantalla permitía imaginar? La pobreza era el disfraz y el disfraz no podía romperse. Pero según esas mismas versiones, el verdadero peligro no era el romance. El verdadero peligro eran las consecuencias, porque de esa historia presuntamente habrían nacido niñas que no encajaban en la fotografía oficial, niñas que no aparecían junto a Iván, Goretti e Ivette, niñas que no podían entrar en la narrativa limpia de la familia Lipkis Velasco, niñas que si algún día hablaban podían hacer temblar el edificio completo. Ahí aparece el nombre de Mirna Velasco.
Según testimonios públicos, Mirna habría sido separada desde muy pequeña y entregada al cuidado de una mujer cercana al entorno doméstico. Después esa ruta la habría llevado lejos de México, hacia el este de Los Ángeles, a miles de kilómetros de los foros, de los cines, de los aplausos, de las alfombras, donde la figura de la India María seguía creciendo como una madre simbólica para todo un país, una madre para millones. Pero según esas versiones, no para todas las hijas que llevaban su sangre. No había cámaras ahí, no había música cómica, no había burro caminando por el campo. Había una niña creciendo lejos con preguntas que nadie quería contestar y con un apellido que parecía abrir puertas solo para otros. Y mientras tanto, los domingos seguían llegando. Las familias seguían encendiendo la televisión, los cines seguían vendiendo entradas. La mujer que hacía reír a México seguía apareciendo como la víctima humilde de los abusivos, de los ricos, de los poderosos. Pero detrás de esa ternura, según las acusaciones y relatos que años después saldrían a la luz, se estaba construyendo una de las contradicciones más brutales del espectáculo mexicano. Una mujer que representaba a los olvidados podía haber olvidado a los suyos. Ese fue el veneno inicial. No explotó de inmediato. Tardó décadas. Se enterró bajo películas, contratos, risas, derechos, propiedades y una familia oficial cuidadosamente protegida. Pero ningún secreto queda dormido para siempre cuando hay sangre de por medio. Y esas niñas, las que supuestamente fueron apartadas para proteger el imperio, un día iban a crecer, iban a preguntar, iban a buscar pruebas, iban a tocar la puerta que nadie quería abrir, porque el dinero puede esconder una historia durante años, pero no puede borrar a una hija que regresa con la verdad en las manos. Para entender por qué una mujer podía proteger un secreto durante décadas, primero tienes que mirar lo que estaba en juego. No era solo reputación, no era solo una familia, no era solo el miedo al escándalo, era un imperio. Porque mientras México veía a la India María caminando con guaraches gastados, una falda humilde, una blusa sencilla y esa manera de hablar que parecía pedir perdón por existir, María Elena Velasco estaba haciendo algo muy distinto detrás de las cámaras. No estaba pidiendo permiso, estaba construyendo control. Piensa en eso un momento. En la pantalla su personaje no entendía el dinero, no entendía los contratos, no entendía a los poderosos. Siempre parecía perdida frente a abogados, caciques, policías, ricos abusivos, hombres vestidos de traje que intentaban engañarla. Pero fuera del personaje, María Elena entendía demasiado bien cómo funcionaba esa maquinaria. Entendía dónde estaba la ganancia. Entendía quién cobraba primero. Entendía que en el cine mexicano, si tú no eras dueña de tu imagen, otro se hacía rico con tu cara, y ella no estaba dispuesta a ser solo una empleada. Desde los años 70, cuando películas como Tonta pero no tanto y El miedo no anda en burro llenaban salas con familias enteras, la marca ya estaba funcionando. El público compraba una entrada para ver a una mujer pobre burlarse de los ricos, pero lo que muchos no veían era que cada carcajada alimentaba una estructura mucho más grande. Producciones, derechos, repeticiones, distribución, televisión, contratos. Una cadena de dinero que no se parecía en nada a la miseria que se vendía en pantalla. Ahí aparecen nombres que casi nadie menciona cuando habla de la India María. Producciones Matoke Goretti Films, empresas y estructuras familiares que según versiones difundidas ayudaron a concentrar el control de películas, guiones, derechos y explotación comercial alrededor de la propia familia Lipkis Velasco. No era casualidad, no era suerte, era estrategia. María Elena no solo actuaba, escribía, dirigía, producía, decidía, y cuando una artista hace todo eso, deja de ser una cara bonita en un cartel y se convierte en dueña de la máquina. Si te está gustando este contenido, suscríbete ahora para seguir descubriendo historias como esta. La mujer que en la ficción caminaba detrás de un burro llamado Filemón podía estar en la vida real tomando decisiones sobre propiedad intelectual, distribución y futuro económico. La pobreza era el disfraz, y según estimaciones difundidas en distintos relatos sobre su vida privada, detrás de ese disfraz habría existido una fortuna que algunos colocan entre 200 y 350 millones de pesos. No estamos hablando solo de dinero guardado en una cuenta. Hablamos de derechos cinematográficos, posibles propiedades, inversiones, casas, terrenos, flujo constante de regalías y una imagen que seguía generando valor incluso cuando la artista ya no aparecía tanto frente al público.
Mientras el personaje parecía vivir al día, la familia habría construido una vida discreta, cómoda, protegida. Nada de mansiones ostentosas frente a las cámaras, nada de escándalos de lujo demasiado visibles. Ese era el detalle más inteligente. La riqueza no podía gritar, porque si gritaba destruía el personaje. Tenía que esconderse bajo la misma humildad que vendía boletos. Imagínalo afuera, la gente humilde comprando entradas con los pesos que le sobraban después de trabajar toda la semana. Adentro, una mujer vestida como los pobres, haciendo reír con los dolores de los pobres, convirtiendo esa identificación en una industria. Y después, lejos del foro, lejos del polvo falso del set, la verdadera dueña del personaje, administrando lo que ese dolor había producido. No era solo comedia, era un modelo de negocio. Por eso cualquier grieta era peligrosa. Una hija no reconocida era peligrosa. Un rumor con Raúl Velasco era peligroso. Una discusión sobre racismo era peligrosa. Una pregunta sobre quién era realmente María Elena Velasco era peligrosa, porque el imperio dependía de una ilusión perfecta. El público tenía que creer que la India María era pura, simple, inocente, casi incapaz de mentir. Pero los imperios no se construyen con inocencia, se construyen con decisiones, con silencios, con papeles firmados, con personas que entran en la historia y otras que son dejadas afuera. Y aquí es donde la fachada se vuelve más oscura, porque si la fortuna era tan grande, si los derechos valían tanto, si la marca dependía de mantener limpia la imagen familiar, entonces las personas que no encajaban en esa fotografía podían convertirse en amenaza. La risa llenó los cines, el dinero llenó las cuentas, pero detrás de cada boleto vendido había una pregunta esperando su momento. ¿Cuánto vale una máscara cuando para conservarla tienes que borrar la verdad? Y ahora viene la parte que muchos prefieren no tocar, porque es más incómoda que cualquier rumor familiar, más profunda que cualquier cuenta bancaria y más difícil de perdonar que cualquier herencia escondida. La fortuna de María Elena Velasco no solo nació del cine, nació de una herida social, nació de un país acostumbrado a reírse de aquello que decía respetar. La India María no era solo un personaje, era una fórmula. Una mujer indígena presentada como torpe, inocente, desorientada, incapaz de comprender las reglas de la ciudad, siempre perseguida por ricos abusivos, policías corruptos, patrones crueles o funcionarios que hablaban difícil para humillarla. El público se reía porque parecía inofensivo, se reía porque ella siempre terminaba ganando de alguna manera. Se reía porque la película le decía que esa risa era ternura, no desprecio. Pero piensa en eso un momento. ¿Quién estaba detrás de esa máscara? No una mujer indígena expulsada de su comunidad, no una campesina más agua contando su propia historia. Detrás estaba María Elena Velasco, una actriz formada, una escritora, una directora, una productora con visión de mercado, una mujer que entendió antes que muchos que México podía pagar millones por ver una caricatura de su propia desigualdad. La pobreza era el disfraz y el racismo, aunque muchos no quisieran llamarlo así, era parte del chiste. Durante décadas, el nombre María quedó pegado en el imaginario popular a la mujer indígena que llegaba a la ciudad a limpiar casas, vender comida, cargar bolsas, obedecer órdenes y soportar burlas. No importaba su verdadero nombre, no importaba su lengua, no importaba su historia. Para muchos era simplemente una María, una figura genérica, una presencia útil, una persona convertida en categoría. Y la India María reforzó esa imagen con una eficacia brutal. Cada gesto, cada caída, cada palabra mal pronunciada, cada mirada confundida servía para que el público se sintiera superior y compasivo al mismo tiempo. Esa era la trampa. No parecía odio, parecía cariño, no parecía burla, parecía humor familiar, no parecía explotación, parecía representación. Pero una representación puede ser venenosa cuando quien se enriquece con ella no carga el peso real de esa identidad. Mientras las mujeres indígenas verdaderas seguían enfrentando discriminación en mercados, escuelas, oficinas, hospitales y calles de México, el personaje que las imitaba llenaba salas de cine. Mientras muchas eran llamadas Marías con desprecio, María Elena convertía ese desprecio en taquilla. Mientras ellas luchaban por ser vistas como personas completas, el cine les devolvía una imagen reducida, torpe, infantilizada, lista para ser consumida por las familias durante el fin de semana. Y aquí está lo más duro. El público no necesariamente sentía que estaba haciendo daño. Esa es la forma más peligrosa del prejuicio. Cuando se vuelve costumbre, cuando entra a la casa como chiste, cuando los niños lo repiten sin entenderlo, cuando los adultos lo celebran porque siempre fue así.
Cuando una sociedad entera aprende a reírse de una mujer indígena, pero se incomoda cuando una mujer indígena real exige respeto. Años después el debate se volvió más evidente. México pudo aplaudir durante décadas a una actriz no indígena interpretando una versión cómica de la pobreza indígena, pero cuando mujeres indígenas reales comenzaron a ocupar espacios de prestigio, una parte del país reaccionó con desprecio, con burlas, con clasismo abierto. Ahí quedó expuesta la herida. No molestaba la indígena convertida en caricatura, molestaba la indígena convertida en protagonista de su propia historia. Eso cambia todo. Porque entonces la India María deja de ser solo nostalgia, deja de ser solo una película repetida en televisión, se convierte en un espejo oscuro, un espejo donde México mira cómo aprendió a confundir ternura con humillación, humor con dominación, cariño popular con negocio millonario. Y lo más terrible es que esa misma lógica de borrar identidades, de acomodar personas según convenía a la historia oficial, según versiones difundidas, también habría entrado en la vida privada de María Elena. Si la pantalla podía reducir a una mujer indígena a un disfraz rentable, la familia podía reducir a una hija incómoda a un silencio necesario. La risa produjo dinero, el dinero produjo poder y el poder produjo olvido. Pero ningún olvido dura para siempre cuando los nombres borrados empiezan a regresar. Y entonces llegó el siglo XXI, y con él algo que María Elena Velasco quizá nunca calculó. La televisión ya no mandaba sola, los periódicos ya no podían enterrar una historia para siempre. Los secretos familiares ya no dependían únicamente de una llamada incómoda, de un productor poderoso o de una puerta cerrada en Televisa. Ahora existían cámaras pequeñas, redes sociales, programas de chisme sin miedo, archivos digitales y una palabra que podía destruir medio siglo de silencio: ADN. Durante décadas la historia oficial había funcionado como una pared. De un lado estaban Iván, Goretti e Ivette, los hijos reconocidos, los nombres visibles, la familia que aparecía cuando se hablaba del legado. Del otro lado estaban las versiones, las heridas, las mujeres que crecieron lejos, los nombres que no entraban en la fotografía familiar, y en medio una figura gigantesca, la India María, la mujer que México todavía recordaba con cariño, como si el cariño pudiera borrar todas las preguntas. Pero ninguna pared aguanta para siempre. Ahí vuelve a aparecer Mirna Velasco. Según los testimonios que ella misma contó públicamente, su infancia no tuvo nada que ver con los aplausos, ni con los sets de cine, ni con esa casa simbólica donde millones creían que la India María era una madre de todos. Mirna creció lejos en Los Ángeles, al otro lado de la frontera, en un mundo donde el apellido Velasco no era una corona, sino una pregunta que dolía. Piensa en eso un momento. Mientras en México una mujer vestida de humilde llenaba cines, una niña que, según esas versiones, llevaba su sangre crecía sintiéndose fuera de lugar. No entendía del todo por qué había sido apartada. No entendía por qué había dinero que venía de lejos, pero no venían abrazos. No entendía por qué la verdad parecía siempre a punto de decirse y siempre volvía a esconderse. Y entonces, siendo todavía menor según su propio relato, ocurrió un episodio familiar devastador dentro del hogar donde vivía. No hace falta ensuciar la historia con detalles que pertenecen al dolor más íntimo. Lo importante es esto. En medio de esa fractura, Mirna habría escuchado la frase que cambió su vida para siempre, que esa familia no era realmente su origen, que detrás de su nacimiento estaban dos nombres demasiado grandes para una niña abandonada: Raúl Velasco, María Elena Velasco, dos nombres imposibles. Dos figuras que en México significaban poder, televisión, fama, dinero, respeto público. Para cualquier espectador eran celebridades. Para Mirna, según contó, eran la explicación de una ausencia. Y ahí empezó otra caída. Porque saber la verdad no siempre libera, a veces primero destruye. Mirna pasó por años difíciles, por abandono emocional, por refugios, por calles, por esa clase de soledad que no sale en las biografías bonitas. Mientras tanto, la máquina seguía trabajando. En 1988, la India María aparecía en Ni de aquí ni de allá. En 1993 llegaba, Se equivocó la cigüeña. Títulos irónicos si uno piensa en lo que según estas versiones ocurría fuera de pantalla. Ni de aquí ni de allá, como una hija sin lugar. Se equivocó la cigüeña, como si el destino también hubiera sido usado para hacer chistes. Pero Mirna sobrevivió, y eso es lo que vuelve peligrosa a una persona que fue borrada. Sobrevivió al silencio, sobrevivió a la vergüenza ajena, sobrevivió al abandono. Con los años construyó una vida propia, lejos de la sombra de quienes presuntamente la apartaron.
y cuando ya no tuvo que pedir permiso para existir, habló. A finales de la década de 2010 y en los primeros años de la siguiente, su historia llegó a los programas de espectáculos. Chisme No Like la puso frente a una audiencia que quizá esperaba morbo, pero recibió algo más incómodo. Una mujer adulta reclamando origen, reclamando nombre, reclamando una historia que otros habían administrado como si fuera propiedad privada. La respuesta del entorno oficial fue la misma de siempre. Silencio, distancia, sospecha, negación indirecta, como si callar todavía pudiera funcionar igual que en los años 70. Pero esta vez había algo distinto. Mirna no llegaba solo con dolor, llegaba con la palabra que los imperios familiares temen más que cualquier entrevista. ADN. Según lo difundido, Mirna se acercó a Karina Velasco, hija reconocida de Raúl Velasco, y una prueba biológica habría confirmado un vínculo de sangre por la línea paterna. No era una lágrima, no era un rumor de pasillo, no era una frase dicha al oído. Era ciencia entrando a una historia que durante décadas había vivido de la oscuridad. Y después apareció otro nombre, Denise Guerrero, la voz de Belanova. Durante años el parecido, los rumores y las versiones la persiguieron. Ella llegó a negar esa historia, a tratarla como una leyenda urbana, como algo demasiado grande, demasiado invasivo, demasiado doloroso para ser colocado frente a las cámaras. Pero Mirna sostuvo públicamente otra versión. Dijo que Denise también formaba parte de esa red familiar oculta, dijo que había vínculos, dijo que había pruebas, dijo lo que muchos no querían escuchar. No todo quedó cerrado para el público, no todo tiene una sentencia que lo ordene como expediente perfecto, pero el daño ya estaba hecho. La duda había entrado, los nombres habían regresado, la fachada se había agrietado, la pobreza era el disfraz, la risa fue el negocio, pero la sangre tarde o temprano encontró la forma de hablar. Para cuando llegó 2014, el mundo ya no era el mismo que había coronado a la India María en los años 70. México había cambiado. La televisión ya no podía imponer una sola versión de la realidad. Las nuevas generaciones miraban con otros ojos los chistes de antes, lo que un día se vendió como humor familiar. Empezaba a verse como una herida vieja, como una caricatura incómoda, como una forma de reírse de quienes nunca tuvieron el poder de responder. Pero María Elena Velasco no soltó al personaje, no podía. Porque cuando una máscara te da fama, dinero, propiedades, control y un lugar en la memoria de un país, quitarte esa máscara puede sentirse como morir antes de morir. Así que volvió una vez más La hija de Moctezuma, 2014, su última película. Una producción dirigida por Iván Lipkies, su hijo reconocido, y sostenida desde ese mismo entorno familiar que durante años había protegido la marca, los derechos, los silencios y la herencia. Piensa en eso un momento. Una mujer de más de 70 años regresando al cine con el mismo personaje que había nacido décadas atrás, en un México que ya estaba empezando a cuestionar aquello que antes aplaudía sin pensar. Ya no era solo nostalgia, era resistencia. Era una familia intentando exprimir las últimas gotas de una figura que había llenado salas, vendido boletos y construido un imperio entero sobre una pobreza escenificada. La pobreza era el disfraz, pero el disfraz ya se caía. Y entonces apareció el enemigo que ningún contrato podía detener. No era un crítico de cine, no era un periodista, no era una hija reclamando su origen frente a una cámara, era su propio cuerpo. Según los reportes difundidos, María Elena enfrentaba cáncer de estómago, una enfermedad que avanzaba en silencio, como avanzan las verdades que nadie quiere mirar de frente. El detalle parece escrito por un guionista cruel. La mujer que hizo reír a México interpretando el hambre, la carencia, el estómago vacío de los pobres, terminó siendo consumida por una enfermedad alojada precisamente ahí, en el centro del cuerpo, donde se guardan el miedo, la rabia y los secretos que nunca se digieren. Pero incluso enferma siguió controlando la imagen. Nada de mostrar debilidad, nada de permitir que el público viera a la dueña del personaje quebrarse. La India María debía permanecer intacta en la memoria. La comediante debía seguir siendo la mujer graciosa, viva, sencilla, eterna. La enfermedad, como tantas otras cosas en su vida, tenía que permanecer detrás de la puerta hasta que la puerta se cerró para siempre. Purple, 1 de mayo de 2015, Ciudad de México. María Elena Velasco murió a los 74 años. No hubo una despedida monumental como la que otros ídolos recibieron. No hubo una multitud desbordada ocupando avenidas. No hubo un país entero entrando a mirar por última vez el rostro de una leyenda. Hubo discreción, hubo control,
Hubo una familia alrededor, hubo un silencio que parecía más viejo que la muerte misma. Después vino la cremación rápida, privada, sin demasiadas explicaciones, como si el fuego pudiera cerrar lo que la vida había dejado abierto, como si reducir el cuerpo a cenizas también pudiera reducir las preguntas, los rumores, las versiones sobre Raúl Velasco, Mirna, Denise, la fortuna, las propiedades, los derechos, los papeles, los nombres que entraron en la historia y los nombres que quedaron afuera. Pero el fuego no quema la memoria. Cuando el cuerpo desapareció, quedó el imperio. Las películas, Goretti Films, los derechos, los hijos oficiales, Iván, Goretti y Beth, la familia visible frente al legado y al otro lado las mujeres que según testimonios públicos reclamaban un lugar distinto en esa historia, no necesariamente en una casa, no necesariamente en una cuenta bancaria, en la verdad. Ese fue el final del ciclo para María Elena Velasco, no un cierre limpio, no una absolución, no una risa final con música de comedia. Murió la actriz, pero quedó la máscara. Murió la mujer, pero quedaron las grietas. Porque hay fortunas que se heredan en silencio, y hay silencios que tarde o temprano terminan heredando culpa. Y al final, cuando todo se apaga, cuando las cámaras ya no están, cuando las risas grabadas dejan de sonar en la televisión de madrugada, queda una pregunta que nadie puede esquivar. ¿Qué fue realmente la India María? ¿Una mujer que hizo reír a México? Sí, un personaje que acompañó a millones de familias durante décadas también. Pero detrás de esa nostalgia hay algo más pesado, algo que no cabe en una repetición de domingo ni en una escena cómica con música ligera. Queda una herencia partida. De un lado, la familia oficial, los nombres reconocidos, Iván, Goretti y Beth, los hijos que quedaron dentro de la fotografía, dentro de la historia aceptada, dentro del círculo donde se administran los derechos, las películas, los recuerdos autorizados, el apellido limpio. Ellos heredaron la parte visible del imperio, la marca, la sombra de Goretti Films, el peso de una madre que no solo fue actriz, sino dueña de una máquina cultural que siguió funcionando incluso después de su muerte. Pero piensa en eso un momento. Heredar una fortuna no siempre significa heredar paz. A veces significa heredar una casa llena de puertas cerradas, heredar papeles, heredar silencios, heredar preguntas que regresan cada vez que alguien menciona a Mirna, cada vez que aparece el nombre de Denise, cada vez que el público vuelve a preguntarse cuánto de esa risa fue inocencia y cuánto fue negocio. Del otro lado están las hijas que, según versiones difundidas, crecieron fuera del relato oficial, las que no tuvieron el lugar cómodo en la mesa familiar, las que no aparecieron en las fotos que el público aceptó como verdad. Mirna Velasco, según su propio testimonio, cargó con una infancia marcada por la distancia, por la duda, por una identidad que tuvo que reconstruir con pedazos, pero sobrevivió. Y eso cambia todo, porque una persona borrada que sobrevive se convierte en amenaza para cualquier imperio construido sobre silencio. Denise Guerrero tomó otro camino, la música, Belanova, los escenarios, una voz propia, una vida pública que durante años intentó mantenerse lejos de ese rumor enorme que la perseguía como una sombra. Según versiones, su nombre quedó atrapado en una historia que ella no pidió, entre parecidos físicos, testimonios, negaciones y heridas familiares que ningún titular puede explicar por completo. Y aún así, su existencia funciona como símbolo. No todas las verdades llegan gritando, algunas llegan cantando desde otro escenario. La pobreza era el disfraz y ahora esa frase pesa distinto. Al principio parecía hablar solo del personaje, después habló del dinero, luego de la familia, ahora habla de México entero, de un país que durante años pudo reírse de una mujer indígena ficticia, pero no siempre supo mirar con dignidad a las mujeres indígenas reales, de una industria que convirtió la marginación en comedia, de un público que confundió cariño con costumbre, de una artista que tal vez creyó controlar la máscara hasta el último día, sin entender que las máscaras también envejecen, también se agrietan, también acusan. María Elena Velasco murió el 1 de mayo de 2015, pero la India María no murió ese día. Siguió viva en las películas, en los memes, en las repeticiones, en la nostalgia de quienes la defienden y en la incomodidad de quienes ya no pueden verla igual. Ese es el castigo más extraño de los ídolos. No desaparecen, se quedan frente a nosotros, obligándonos a decidir qué parte queremos recordar y qué parte ya no podemos seguir perdonando. 21 películas, décadas de aplausos, una fortuna rodeada de versiones, hijos oficiales, hijas presuntamente apartadas, un país entero riendo frente a una pobreza que quizá nunca quiso mirar de verdad. El dinero puede comprar derechos, casas, abogados y silencio,
pero no puede comprar una absolución histórica porque al final el verdadero legado no es lo que una madre deja en documentos, es lo que deja en la sangre de quienes nunca pudo abrazar. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, suscríbete ahora a Artistas al Descubierto para no perderte más contenido como este.